Esta generación es la del estrés, de las prisas, de los agobios y de los enfados. Todo mundo parece estar irritado, fastidiado o asustado. La ira y el temor son los representantes oficiales de una vida marcada por el consumismo, lo cambiante y la insatisfacción. Lo que alguna vez fue para protegernos, hoy nos mata. Las estrategias biológicas para defendernos de los peligros, como señales de alerta y preparación, hoy consumen nuestras vidas a través de sus efectos desgastantes. Aunados a nuestra velocidad de vivir y nuestra mala alimentación, se generan todo tipo de malestares físicos y emocionales, desde los agobios hasta las depresiones, pasando por la gastritis, colitis, infartos, tics nerviosos y colesterol a tope. En nuestra vida privilegiada hemos sido los únicos con la suficiente inteligencia como para inventarnos tales agentes psicológicos estresantes, y lo bastante estúpidos como para permitir con demasiada frecuencia que dominen nuestras vidas. Los niños y jóvenes contemporáneos son tal vez iguales a los de siempre. Son tan astutos y tan irreverentes, tan hábiles y tan inconscientes, tan inquietos y tan intransigentes, tan creativos y tan inteligentes, tan rebeldes, tan sorprendentes, tan tecnológicos y tan imprudentes, tan desesperantes, tan desgastantes. Sin embargo, parece también haber algunas diferencias notorias y entre ellas está su fragilidad, su vulnerabilidad, su poca tolerancia a la frustración y al fracaso y su poca disposición al esfuerzo prolongado para conseguir algo que vale. Tal parece una generación de cristal. Es esta una generación que parece evitar a toda costa el dolor, el malestar, la enfermedad y sobre todo la necesidad de enfrentar lo difícil y lo adverso. Una generación impaciente que busca atajos todo el tiempo para conseguir lo que desea aun cuando no sea lo que necesita y desesperada por sus gustos que se vuelven necesidades urgentes ante la inmediatez y la superficialidad. Los jóvenes de nuestro tiempo piensan que esforzarse mucho o durante mucho tiempo es no solo monótono y aburrido, sino también una falta de ingenio y de creatividad. Su habilidad tiene que ver con lograr cosas a corto plazo y con el menor esfuerzo posible, de manera que, al reducir el tiempo y el esfuerzo, se muestra mayor inteligencia e innovación. Las redes sociales, las fuentes digitales de información y los tutoriales ahorran mucho tiempo y mucha dedicación para aprender cosas nuevas. Muchos de los jóvenes de educación básica, media y superior prefieren aprender en un breve curso de la computadora, que en pocos minutos u horas les habilite para tocar instrumentos, resolver problemas, practicar ejercicios, reparar cosas o traducir a otras lenguas. En lugar de transcurrir años en el dominio de una capacidad laboral, empresarial, estética, deportiva, musical o lúdica. La nuestra es la generación que crece con el miedo a flor de piel, que se hereda de padres a hijos, cometiendo una falta intergeneracional que hace a sus descendientes vivir entre el temor y la inseguridad, y tal vez sea ese miedo el que arruina la libertad, los sentimientos y hasta los pensamientos de los hombres. Las escuelas y las familias poco han podido hacer, o quizá hasta han empeorado la preparación de las personas para enfrentar sus propias adversidades
y sus propios temores. Sin duda, el miedo humano ha sido el arma más poderosa y perversa con la que el hombre ha esclavizado a otros hombres, desde el poderoso al débil, del rico al pobre, del que sabe al ignorante, del superdotado al mediocre, del creyente al ateo. El ser humano en nuestras sociedades vive lanzándose esos miedos que como dardos hieren a unos y otros. Es el miedo el gran paralizador de proyectos y de aventuras, de progresos y de vocaciones humanas, en contra de la plenitud del desarrollo de cada ser humano. Cada pensamiento y plan que se realiza hoy debe pasar primero por la cruel frontera del miedo, para ver con tristeza que su realización es muy poco posible, ya sea por las presiones de la sociedad, ya sea por los peligros que debe sortear o por las propias limitaciones inculcadas desde la más tierna infancia. El miedo es sin duda el instrumento menos costoso con el que se puede domeñar el espíritu de los demás. El miedo así se convierte en ese maligno que media todas las transiciones humanas. Miedo de la cuna a la tumba y de la infancia a la vejez, a perder lo seguro, a la incertidumbre de no encontrar tierra firme, al dolor, al sufrimiento, a no cumplir las expectativas, a no aterrizar los planes y a no realizar los sueños. Es el miedo heredado, enseñado y aprendido, del que tal vez haya que desprender una ética transgeneracional, de la cual somos responsables. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo, miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo, miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir, miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir.